Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Le habla su profesor, doctor Montalvo Suero, y en esta ocasión queremos introducir los estudios del libro Levítico. Levítico forma parte de los estudios del Pentateuco, asignatura que están tomando y están cursando actualmente algunos estudiantes nuestros de teología. Y también le damos la bienvenida a este estudio a diferentes pastores, ministros de Dios y personas creyentes en particular, estudiosos de la palabra del Señor, que nos siguen a través de nuestra página de YouTube. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús y sean bienvenidos todos a esta entrega del libro de Levítico. Levítico en hebreo se llama y llamó, Vayikra, que es la primera palabra que aparece en el primer versículo de Levítico, ya que los hebreos tenían la costumbre de nombrar cada libro conforme a la primera palabra que estaba designado en él. El tema para nosotros, tema céntrico de Levítico, es la santidad. Es un tema céntrico de Levítico porque en cada aspecto que Levítico está tratando son diferentes enfoques sobre el tema de lo que es la santidad con respecto a nuestro Dios. Efectivamente, Levítico me habla del establecimiento del sacerdocio, me habla también de los sacrificios u ofrendas que se realizan en el templo, igualmente me habla de las fiestas nacionales. Todo este sistema es céntrico en lo que es el judaísmo, aunque no adquiere esta gran importancia en lo que es la iglesia cristiana. Sin embargo, Levítico sirve de fundamento para nosotros entender lo que es el sacrificio de Cristo y la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La enseñanza de Levítico, aunque era práctica cotidiana para todos los hebreos, no así para el pueblo gentil. Nosotros, por lo tanto, estudiando este libro, tomamos estos conceptos y aprendemos un poco acerca de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Efectivamente, Levítico es el nombre que recibe en la versión griega por tratarse de las leyes relacionadas con los servicios del templo. O sea, los levitas, que eran las personas encargadas del templo, y los sacerdotes, escrito como un manual para ellos desarrollar su ministerio. Contiene las leyes que fueron entregadas a Moisés cuando Israel se encontraba acampando en el monte Sinaí. En el mes tercero de la salida de Egipto llegaron al Sinaí, esto es a los 40 días después de la salida de Egipto, y precisamente en el día 50 de la llegada, el día 50 de la salida, que celebra el Pentecostés, es precisamente el día en que se conmemora la recepción de la ley en el monte Sinaí. Levítico, por tanto, continúa la narración última que parte del libro de Éxodo, pero difiere de este libro porque es casi totalmente legislativo. Es decir, es un libro específicamente para los sacerdotes, para los levitas que ministraban en el templo, dándoles instrucciones precisas de cómo celebrar, cómo realizar cada tipo de sacrificio y las normas o los pasos que tenían que llevarse, amén, en las ofrendas y en las fiestas nacionales y también los asuntos que están relacionados con los sacerdotes en sentido general. El libro Levítico tiene tres grandes secciones. La primera sección comprende los primeros 10 capítulos y estos 10 capítulos me hablan en primer lugar de las ofrendas, que son 5 tipos de ofrenda en particular. El capítulo 1 al 7 están las ofrendas y capítulo 8 y 10 al 10, es decir, estos tres capítulos están dedicados a los asuntos de los sacerdotes. Esta primera parte de ofrendas y el sacerdocio comprende el libro Levítico. La segunda parte trata de leyes referentes a la santidad, específicamente leyes de purezas, amén, como animales puros e impuros, el día de la expiación, que es muy importante, y muchas leyes de pureza con respecto, por ejemplo, a los asuntos cotidianos que tenían que estar en el pueblo. Podría decirse que son leyes ceremoniales, de pureza ceremonial, pero que estaban relacionados directamente con las celebraciones, con el acercamiento del pueblo hacia Dios. Por lo tanto, Levítico nos muestra
cómo acercarnos a Dios, la forma correcta de acercarnos a Dios y tener comunión con Él. La tercera sección de Levítico es muy importante y trata de las fiestas nacionales. Estas fiestas nacionales van a ver su importancia, su trascendencia, porque cada fiesta lógicamente está conmemorando un acontecimiento histórico en el pueblo de Israel, pero también está transmitiendo una enseñanza y tiene un propósito instructivo con respecto a la ley de Dios y son, por lo tanto, de gran importancia porque nos muestran cómo el pueblo de Dios debe estar en adoración. Estas fiestas nacionales, estas ofrendas, revelan un pueblo en adoración, igual que la iglesia es el pueblo de Dios que debe estar siempre en adoración al Señor. El sistema mosaico, o es decir, de Moisés con respecto a los sacrificios, en estos primeros 7 capítulos, los primeros 7 capítulos de Levítico, establecen el sistema de los sacrificios de la ley de Moisés. En esta sección vamos a encontrar de 3 aspectos relevantes. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Primero, las ideas centrales y el significado de los diferentes tipos de sacrificios de animales que tenía en el Antiguo Testamento, los cuales tenemos que aprender. Cada sacrificio tiene una idea central y cada sacrificio transmite la idea de o la revelación o la perfección o descripción de la obra que Cristo venía a realizar. En segundo lugar, las clases de animales que se admiten para los sacrificios, tenemos que saber cuáles eran. Y en tercer lugar, los ritos o la manera en que estos sacrificios tenían que realizarse. Así que cuando estudiamos los sacrificios de los primeros 7 capítulos, nos vamos a enfocar en esas 3 cosas. La idea central, amén, que transmite cada sacrificio, para qué servía, para qué se utilizaba, cuál es el nombre de cada sacrificio, amén, clase de animales que se permitía, amén, y sobre todo la manera en que este rito se realizaba, que tenía un significado sumamente especial para el pueblo de Israel y también lo tiene para nosotros porque transmite una idea. Amén. Transmite una enseñanza acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Como primer punto, veamos las ideas centrales de los diferentes sacrificios. Los sacrificios animales del Antiguo Testamento tenían las siguientes ideas. ¿Cuáles eran? En primer lugar, podemos tomar, por ejemplo, la idea de expiación. En el Antiguo Testamento, la expiación se expresa mayormente por el verbo cascafar, cuyo significado es cubrir, y eso es expiar. Expiar es el sustantivo relacionado con el verbo cofer, que significa cubierta de pecado, como las 2 túnicas de pieles con que Dios le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén, que encontramos en Génesis 3:21. Expiación, por lo tanto, significa expiar los pecados, significa quitar los pecados, pero la idea literal es cubrir los pecados, es una cubierta. Amén, para los pecados del pueblo, para los pecados personales o los pecados nacionales que el pueblo pudiese cometer. Los pecados personales, lógicamente las personas que cometían algún tipo de pecado se presentaban ante Dios con el sacrificio que estaba indicado por la ley, amén, y expiaba de esta forma sus pecados, amén. Habían pecados como lo vio Moisés, pecados sumamente graves, que Moisés entendió que un simple sacrificio no podía expiar y por esa razón aplicó Moisés en el caso cuando el pueblo de Israel edificó aquel becerro de oro, amén, abandonando la idea de Dios. En esta idolatría fue tan grave que el propio Moisés castigó severamente al pueblo y Moisés se presentó ante Dios para pedir perdón por el pueblo porque entendía que un sacrificio no podía expiar un pecado semejante. Sin embargo, la expiación está presentada con forma futura como un acto que Cristo iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Literalmente, expiación es cubrir, expiar es cubrir, es poner una tapa, amén, un cobertor para el pecado, a fin de que este pecado sea cubierto de la presencia de Dios, amén, para que Dios no desate su ira o calmar la ira de Dios de esta forma, amén, en cuanto al pecado. La segunda idea que expresan los sacrificios es la idea de redención. La sangre del cordero,
Su vida era vista como el precio real, el rescate por el pecado como equivalente a un pago. Eso es redimir, redención. La redención, por lo tanto, habían dos figuras centrales. El primero estaba del redentor, que era supuesta, que era siempre el pariente más cercano de que podía redimir, que podía tener la acción de redimir, y estaba la otra parte que había caído, amén, que había caído como víctima del pecado o había caído como víctima de una deuda y que había perdido su libertad. Estas personas que perdió su tierra o su libertad por causa del pecado, es decir, por causa de un error, estas personas podían ser redimidas solamente por la figura de un redentor, como vemos nosotros en el libro de Ruth, amén, que explica claramente la figura del redentor. Además de la idea de redentor que nos presenta los sacrificios, y lógicamente las profecías señalan a Jesucristo como nuestro redentor, ya que un redentor tenía que ser el pariente más cercano, y Cristo es presentado como el segundo Adán, y como segundo Adán ocupa el lugar de nuestro pariente más cercano y tiene el derecho de redimirnos. Igualmente, Cristo se presenta como del linaje de David, aquel que puede ocupar el trono real de David, y por lo tanto Cristo es la persona más cercana a la humanidad y tomando lugar de Adán, que es el segundo Adán, con respecto a su humanidad, se enfrentó contra el pecado, se enfrentó contra Satanás y ejerció el derecho de redención, rescatándonos por todos nosotros. Junto con la redención está la figura del rescate. El rescate es el pago que se otorga para redimir a una persona. Esta idea está revelada en el libro de Levítico y en cada sacrificio encontramos esta idea. Amén, la redención. Luego, la tercera idea que se presenta es la idea de propiciación. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento se realizaban con el fin de apaciguar la ira de Dios, y precisamente propiciar significa apaciguar. Los sacrificios expresan la idea de que Dios estaba airado, enojado contra el pecado. Por lo tanto, el sacrificio es el medio por que la ley establece para nosotros apaciguar o para nosotros hacernos propicio y ponernos en disposición del favor de Dios. El sacrificio entonces procuraba cargar sobre una víctima inocente, que era el cordero, la ira de Dios, y esta forma expiar o poner una actitud favorable de Dios hacia nosotros, que eso es la propiciación. Por eso decíamos, amén, cuando hablábamos del propiciatorio, que era el lugar que estaba, la tapa que estaba, o el altar de incienso que estaba colocado encima del arca del pacto, y que a cada extremo tenía un querubín. Amén. Y en ese propiciatorio, una vez al año, el sumo sacerdocio ofrecía ofrenda, amén, por todo el pueblo, no por sus ofrendas, no por sus pecados personales, los cuales tenías que hacer mucho antes, por supuesto, antes de entrar al lugar santísimo, sino que ese lugar era solamente para presentar ofrenda por el pueblo de Israel. Y a este santuario se le llamó el propiciatorio, y la figura de propiciación es para apaciguar la ira de Dios, porque nos está revelando también lo que es la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, Dios no contempla el pecado, Dios no tolera el pecado, no cubre el pecado de ninguna forma, ni aun de los hijos más amados, Dios tolera el pecado. Y por tal razón, la Biblia siempre ha expresado que la paga del pecado es muerte, y por lo tanto la única forma de librarnos la muerte es a través de la expiación, como señala la Biblia. A través de estas figuras nosotros vamos viendo cómo, de qué forma Dios provee una solución para el pecado. Primero, expiación. Amén. La expiación, nosotros no morimos físicamente en los sacrificios, sino que se presenta la idea, se presenta de la idea de que nuestros pecados son transferidos a un cordero o a una víctima inocente, y al ser transferidos nuestros pecados, lógicamente ese animal es degollado, y por su sangre, entonces esa sangre nos va a cubrir a nosotros del pecado.
la misma figura que se presentó en la primera celebración que se hizo, amén, del Éxodo, amén, esa misma figura se presenta también acá. La figura de redención, que es un pago rescate por el pecado, la figura de propiciación y la cuarta figura es la de sustitución. Es el ritual de los sacrificios animales del Antiguo Testamento. Como vemos, una víctima inocente toma el lugar del pecador. Por lo tanto, todo sacrificio es una expiación vicaria. Vicaria significa sustituta. Y Dios carga en el animal la culpa de nuestros pecados de una forma simbólica. También presenta los sacrificios animales la idea de remisión. En efecto, de expiación es remisión del pecado. Remitir el pecado es perdonar, es alzar la pena, levantar la pena, eximir o liberar de una obligación. Eso es la remisión. Y esta es el propósito principal de cada sacrificio, la remisión de nuestro pecado. David dijo: bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Y la forma de nosotros librarnos de ese pecado en el Antiguo Testamento era por medio de los sacrificios. Y todos los sacrificios tenían por propósito una sola idea: la reconciliación. El pecado es separación de Dios, y a través de los sacrificios, el oferente, la persona que se acercaba al templo, se acercaba a Dios, tenía la posibilidad de reconciliarse con Dios mediante el sacrificio del cordero. Se hablaba de la reconciliación. Este era el medio establecido por la ley para acercarse a Dios y tener comunión con él. De esta clase, de esta forma, el hombre podía acercarse a Dios. De tal manera que estos sacrificios, encontramos los primeros 7 capítulos levíticos, nos están hablando de que el pecado hace separación del hombre con Dios, del que el pecado nos aleja de Dios. Hablando de pecado, amén, estamos hablando, amén, de un tema crucial en el Antiguo Testamento. Y ese tema crucial, amén, se llama a los estudios teológicos de amartiología, porque amartía es pecado, y la ciencia que estudia el pecado, o la disciplina teológica que estudia el pecado, es la amartiología. Lógicamente con H. Amén. Levítico es claro y cumple los propósitos de la ley, que la ley tiene como propósito primeramente identificar el pecado, y segundo propósito de la ley es alejarnos del pecado, pero lógicamente que el pecado, como dijo el apóstol Pablo, se enseñoreó del hombre, y el hombre, conociendo el pecado, no pudo apartarse del pecado, y que la ley sirve y vino a significar, por lo tanto, que la ley nos esclavizó al pecado, porque las cosas que nosotros no queríamos hacer, esa hicimos, porque éramos, amén, dados a la muerte. El pecado es algo grave en el libro Levítico, y está buscando la forma, la provisión de Dios para quitar el pecado de la humanidad, o para expiar los pecados de la humanidad. Sabemos que estos sacrificios eran símbolos del sacrificio de Cristo, que estos sacrificios eran una sombra del sacrificio venidero, y que por lo tanto cada sacrificio que se realizaba tenía que hacerse con fe, porque miraba al sacrificio que se iba a realizar en el futuro, esto es, al sacrificio de Cristo que se iba a realizar en la cruz del Calvario. Así como nosotros somos salvos hoy en día por un solo y único sacrificio que se realizó en la cruz del Calvario, mirando hacia el pasado, así también los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento habrían de ser salvos por un solo y único sacrificio que se realizaría en el futuro, esto es, el sacrificio de Cristo Jesús. En el libro de Hebreo nos habla con mucha claridad acerca de este sacrificio. Amén, lo cual es muy significativo. En segundo lugar, le dijimos que primero era la idea que se presentaba cada sacrificio, que teníamos que considerar. Segundo, teníamos que ver los diferentes tipos de animales que se podían ofrecer en sacrificio. La idea que presenta cada sacrificio transmite un mensaje, y el mensaje que transmite es una ilustración
amén, de la obra que Cristo iba a realizar en la cruz del Calvario. Si leemos, por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 53, vamos a ver que tuvo un presente, amén, todos estos aspectos, todas estas ideas, amén, que transmiten los sacrificios, estaban también presentes en ese único sacrificio que Cristo realizaría en la cruz del Calvario. La idea de expiación, Cristo vino a expiar nuestro pecado. La idea de redención, Cristo vino a pagar el precio por nuestra liberación, porque fuimos constituidos, amén, esclavos del pecado. Y su precio, como dice la Biblia, fuimos comprados a precio y a precio de sangre. La idea de propiciación, la única forma de apaciguar la ira de Dios era por medio de un sacrificio. Así que no podíamos de otra forma calmar la ira de Dios, el enojo de Dios, amén, por los pecados que habíamos cometido, amén, y solamente, amén, aunque eran prácticamente inútiles estos sacrificios, porque si no se realizaban con fe, amén, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreo, amén, que no podían definitivamente quitar los pecados de la humanidad, quitar los pecados del hombre, porque continuamente se tenían que hacer sacrificios una y otra vez, pero con la sangre de Cristo sí hubo una propiciación, amén, eterna por nuestro pecado. La idea de sustitución está transmitida también, amén, y la idea de remisión. Estas 5 ideas están transmitidas en los pecados y nos ilustran, amén, nos enseñan acerca de la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados. Todas estas 5 ideas de los sacrificios conlleva lo que es la reconciliación con Dios. Y el segundo aspecto eran los tipos de animales. Estos animales, estos sacrificios que se hacían, todos eran símbolo del sacrificio perfecto. Y es Cristo Jesús el sacrificio perfecto. Así como el libro de Hebreos dice que este gran sumo sacerdote nos conviene, santo, sin mancha, amén, con toda perfección. Y está prácticamente describiendo lo que son los requisitos para un sacrificio de animal. Tenía que ser en primer lugar de animales limpios, amén, como dice la ley de Moisés, esto es del ganado, como vaca, bueyes, de las vacas no, será del vacuno, pero no vacas, sino bueyes. Amén. Ovejas, cabras, palomas y tórtora. Estos eran los tipos de animales que se podían ofrecer y que son considerados como animales limpios y son también animales sumisos, animales domésticos, animales de granja. Amén. No cualquier tipo de animal se podía ofrecer. Estas son las condiciones generales que requería la ley para los animales. Tenían que ser un animal limpio, un animal inmundo o impuro jamás podía presentarse delante del Señor para sacrificio, porque eso era profanación del templo del Señor y profanación del altar de Dios. Además, el animal tenía que ser propiedad del oferente. Tú no podías ofrecer un animal que no te pertenecía a ti. Amén. Un animal de un vecino, un animal de otra persona, no. Tenía que ser de tu propiedad porque iba a representarte a ti en el altar del sacrificio. Y por lo tanto tenía que costarte, tenía que pagar un precio. Y ese precio, amén, significa, aunque sea monetario, algo que sale de ti porque es un sacrificio que tú le das a Dios. Además, el animal tenía que ser, amén, además de propiedad del oferente, tenía que ser sin mancha, es decir, sin defecto físico alguno. El animal era examinado, se elegía de los mejores animales que no tuviesen ninguna herida, que no tuviesen ningún miembro amputado, amén, que no le faltase absolutamente nada, porque era vileza ante Dios presentar un animal que tuviese algún tipo de imperfección. Recordemos la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, que Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín por la actitud en que Caín trajo su ofrenda ante Dios. Uno lo hizo con fe, ofreciendo lo mejor del ganado, amén, y otro simplemente demostró una actitud de dejadez y lo hizo sin fe.
Cada uno de estos animales eran tipo profético o símbolo del sacrificio perfecto de Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita definitivamente los pecados del mundo, como lo muestra Juan 1:29. Igualmente, amén, podemos ver en estos sacrificios la tercera idea, que era el ritual con que eran presentados los sacrificios. El ritual es muy significativo y nos enseña bastante acerca de la obra de Cristo. Primeramente, ¿cuál es? Número uno, se presenta la víctima inocente, el oferente que toma un animal de limpio, puro, sin defecto, amén, varón, amén, y lo lleva este animal a la puerta del tabernáculo de reunión, amén. En la puerta tabernáculo de reunión, al entrar a la puerta está el gran altar llamado altar de bronce, y que el bronce, por supuesto, significa sufrimiento, significa muerte, amén. En el altar de bronce es el altar de los sacrificios. En este altar, amén, este animal tenía que ser inmolado. El sacerdote ponía sus manos sobre el animal para indicar que era un sustituto, amén, con una transferencia del pecado simbólicamente hablando. Luego se degollaba el animal como señal de rescate o el pago por los pecados del oferente. Entonces el sacerdote rociaba la sangre del animal sobre el altar en señal de purificación, de remisión de pecado, amén. Y luego parte animal en algunos sacrificios, amén, eran quemadas. En el holocausto, todo animal en otra era totalmente quemado, y por lo tanto holocausto se hablaba de era que la ofrenda perfecta, porque era el sacrificio del todo quemado. De esta forma, nosotros vemos cómo los sacrificios son simbólicos. ¿Cuáles son los 5 sacrificios? Ya que hicimos una introducción general de las ideas principales que presentan los sacrificios. Amén. Una idea en general también. Amén. De los tipos de animales que podían sacrificarse. Y ahora tenemos que ver cuáles son los diferentes sacrificios u ofrendas que se presentan ante Dios. Amén. En el altar en el altar de bronce, que el altar de los holocaustos, de los sacrificios. El primer sacrificio es el holocausto. Debemos conocerlo. ¿Qué es el holocausto? Después del holocausto, amén, tenemos la ofrenda por el pecado, que es un sacrificio animal. Luego tenemos la ofrenda por la culpa. Amén. Tenemos también la ofrenda de paz, la ofrenda, también la oblación, que es el sacrificio de grano, la oblación, amén. Y finalmente, amén, déjame hacer el holocausto, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa, el sacrificio de paz y la oblación. Son los 5 sacrificios que se presentan en el libro de Levítico. Amén. Cada uno de ellos tiene sus detalles y vamos a verlo a continuación para que así aprendamos un poquito más sobre estos sacrificios que son significativos y cada uno recarga una idea principal. En primer lugar tenemos el holocausto. Amén. Todos estos sacrificios son altamente simbólicos y significativos y son de gran importancia en los estudios de la palabra del Señor. ¿Cuáles son las características? Es una ofrenda del todo quemada, es la ofrenda perfecta, amén. Expresa, la idea que expresa, lógicamente, es la idea de expiación sobre todo. Holocausto viene de la palabra olaf, que significa lo que sube. Se destaca entre las ofrendas en que todo animal era totalmente quemado en el altar y subía como el humo de olor grato ante la presencia del Señor. La idea central es la expiación. Amén. Y representaba principalmente la consagración del oferente. La ley establece que todas las mañanas y todas las tardes se ofrecerían un cordero en holocausto para que todo Israel recordara su consagración a Dios. A los pobres, en lugar de cordero, se le permitió ofrecer en holocausto otro tipo de animales, dirían menos costosos, menos onerosos, como son las palomas y la tórtola.
amén, que estaban al alcance de los pobres. Amén. Ahora, con respecto al holocausto, amén, nos habla de consagración y esa misma idea la tenemos nosotros como iglesia que estamos llamados y el nombre de nuestra iglesia es los llamados a salir fuera y por lo tanto estamos siendo llamados a la consagración. Igual que Apocalipsis presenta, pueblo mío, salid de en medio de ellos, está llamando, es un llamado a la consagración. Y nosotros cuando venimos ante la presencia del Señor, Dios nos está llamando a la consagración. Y el holocausto que Dios está demandando de nosotros, ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Pero el apóstol Pablo va un poquito más allá y nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional. Amén. Y por lo tanto, de manera consciente, nos tenemos que presentarnos ante Dios, sacrificando todo nuestro ser ante la presencia del Señor, como si fuese una ofrenda de holocausto que está presentado acá. Es una ofrenda voluntaria, ese sacrificio perfecto, porque representa, según Hebreos 10:12, representa el sacrificio perfecto que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vemos en Hebreos 7:23 al 28, amén, y Hebreos 9, 1 al 15, algunas características de este tipo de sacrificio que son muy significativas para nosotros en la actualidad. Efectivamente, Hebreo me habla de este tipo de sacrificio. Él me dice, por ejemplo, de Cristo, los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permaneció para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Dios a través de él. Y nos habla también de la característica de Cristo. Y me dice el libro de Hebreos, porque el sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hechos más sublimes que los cielos. Y por lo tanto me está hablando de qué? Me está hablando de Cristo como sacrificio perfecto. Y en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 11 en adelante, nos me dice, porque estando ya presente Cristo, esto es, Cristo es el que nos representaba en cada uno de estos sacrificios, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabrillos ni becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, que es la idea de los sacrificios. La redención es el pago por el pecado. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuanto más el sacrificio de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis vivos a Dios. Y este es el propósito del holocausto. El holocausto es una ofrenda de todo quemado. Es una ofrenda que expresa la idea de consagración y por lo tanto nosotros nos debemos a Dios y tenemos que consagrarnos enteramente para Dios. Amén. Luego están otros tipos. Si seguimos el orden que está en Levítico, sigue, amén, después del holocausto, otros tipos de ofrenda, pero vamos a seguir de acuerdo a la importancia o de acuerdo a los sacrificios que se hacían. Amén. Sacrificio por el pecado, el segundo sacrificio, diríamos en ese mismo orden, el sacrificio por el pecado u ofrenda por el pecado está en Levítico capítulo 4, pero también se presenta en el capítulo 8, el capítulo 16 nos habla un poco del sacrificio por el pecado. Representa también la idea de expiación por el pecado. Amén. Cometido sin intención. El sacrificio por el pecado es una ofrenda para expiar los pecados cometidos por ignorancia o por yerro,
por lo cual no se permitía al oferente comer la carne del animal, aunque sí se daba una porción correspondiente a los sacerdotes. La ofrenda por el pecado son los pecados cometidos, repito, por ignorancia o por hierro. Tenía diferentes categorías según el rango de las personas. Amén. O sea, según el nivel económico de la persona. Si era su sacerdote, tenía que ofrecer un becerro, el animal más costoso en esos tiempos y ahora también. Si era un gobernante, tenía que ofrecer un macho cabrío. Si era una persona del pueblo, debía ofrecer una cabrita o un corderito. Y los pobres, las personas menos pudientes, le podían ofrecer tórtolas o palomas. Los muy pobres ofrecían una medida de harina que era quemada sobre el altar. Amén. También enseñar de expiación por la culpa. Luego estaba el sacrificio por la culpa o sacrificio por diversas transgresiones. Notemos la diferencia. El holocausto tenía un propósito, era de consagración. El holocausto, la ofrenda perfecta del todo quemada, amén, del todo quemada, y que lógicamente al ser el sacrificio perfecto nos representa a Cristo Jesús. Tiene un vínculo con el Nuevo Testamento en que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que ofrecer nuestros cuerpos como holocausto a Dios. Es decir, tenemos que presentar nuestros miembros, amén, como instrumento de justicia, y el sacrificio que Dios le agrada como creyente es un sacrificio vivo, amén, de nuestro cuerpo para jamás ser instrumento del pecado, porque es un sacrificio de consagración. Luego tenemos el sacrificio por el pecado, se llama así porque es una ofrenda por el pecado cometido por error, por equivocación, por yerro. Amén. Por ignorancia, que siempre nosotros ofendemos o cometemos algún tipo de pecado. En el libro de Job encontramos que Job hacía sacrificio, amén, por sus hijos, por si acaso hubiesen pecado. Amén. Y lógicamente también ofrecía sacrificio por sí mismo, porque todo hombre es pecador y no hay hombre perfecto ante la presencia del Señor. Y la idea de expiar los pecados que nos son ocultos, como David decía, Señor, amén, bienaventurado el hombre que puede descubrir los pecados de sus propios pecados. Y hay pecados, lamentablemente, que no son ocultos o que cometemos por error o por ignorancia. Y para ese tipo de sacrificio, amén, ya sea que usted haya reconocido que haya pecado o simplemente porque usted está consciente que pudo haber pecado, se hacía un sacrificio por la culpa. El sacrificio, amén, perdón, un sacrificio por el pecado. El sacrificio por la culpa era diferente porque tenía que ver con una transgresión de la ley que usted intencionalmente la realizó. Es decir, usted estaba consciente de que era una violación de la ley y usted, a pesar de eso, transgredió la ley. No fue por ignorancia, sino con todo conocimiento, usted transgredió la ley. Sabía que robar es malo y robó, tomó lo de su prójimo. Amén. Y por lo tanto es un sacrificio por la culpa, porque usted es culpable, es transgresor delante de Dios, y por esa razón se exigía este tipo de sacrificio que está descrito en Levítico capítulo 5 y Levítico capítulo 7. Esta ofrenda se ofrecía por los pecados en caso de violación de los derechos a Dios o violación de los derechos al prójimo. El ofensor que quería ser perdonado debía reparar el mal que había cometido contra su prójimo. No solamente el sacrificio, sino que estaba la idea de restitución. Es decir, si yo estoy consciente o si yo delante de testigos soy acusado de haber cometido una violación o un daño a mi prójimo, no solamente es que tengo que ir ante Dios para ofrecer un sacrificio, sino que tengo que restituir, amén, a la persona que ofendí o a la persona que afecté con mi hecho, amén, restituir lo que esa persona perdió. Es decir, de lo que yo defraudé, tengo que añadir una quinta parte de más a la sanción a la sanción que ameritaba la ofensa. Además, la ley demandaba que ofreciera un sacrificio por la culpa como señal del pesar y del arrepentimiento. O sea, son dos actos que van juntos. El sacrificio por la culpa
tiene la primera reacción es la restitución, y debo restituir lo que dañé, agregándole una quinta parte más. Y para expiar mis pecados, después de estar reconciliado con el prójimo, tenía que venir ante Dios para ofrecer un sacrificio por la culpa. Amén. El sacrificio debería que ser un carnero, un animal muy costoso, y su alto valor simboliza el alto costo del pecado. Por lo tanto, tenemos que hacer diferencia entre estos tres primeros tipos de sacrificios. Uno, el holocausto, ofrenda del todo quemada, que expresa la idea de expiación, pero especialmente se hace para la consagración, consagración total, consagración plena de nosotros ante Dios. El segundo, el sacrificio por el pecado, específicamente pecados cometidos por ignorancia o por yerro, amén, por error. Y el tercero, el sacrificio por la culpa, se refiere a las violaciones de la ley de Dios, de los derechos del prójimo o los derechos de Dios. Y esto es un pecado más grave todavía, porque este pecado incluía la restitución o la reparación del daño causado, agregándole una quinta parte más de su precio, de su valor. Además, el sacrificio por la culpa era mucho más costoso que el sacrificio por el pecado, y esto le da la idea, como dijimos anteriormente, de simbolizar el alto costo del pecado ante Dios. Y esto es muy significativo. Después de estos sacrificios, amén, venía el sacrificio por la paz, que era muy simbólico, amén, y muy importante tenerlo presente. El sacrificio por la paz, nos dice la Biblia, que está en Levítico capítulo 3, capítulo 7, verso 11, y capítulo 19 nos habla del sacrificio por la paz. Esta es una ofrenda completamente voluntaria. Las demás ofrendas no eran voluntarias, eran obligatorias. Estos tres tipos de sacrificios que le hemos mencionado eran obligatorias, tenían un carácter mandatorio, así decirlo. Pero el sacrificio por la paz era totalmente voluntario. Se distingue porque la mayor parte animal es comido por el oferente, mientras que en los demás sacrificios, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa, no se permitía comer de animal porque es comer del pecado. Este, sin embargo, es un sacrificio distinto, con características completamente distintas. La idea que transmite es distinta. Amén. Ya no transmite la idea de expiación, sino transmite la idea de qué, de comunión. Expresa una acción de gracia, de darle gracias a Dios por la abundancia, amén, de lo que Él nos da, y es comunión con el Señor. Esa es la idea que se nos transmite a través de Él. Así que el oferente invitaba a otras personas a un banquete a comer del sacrificio por la paz. Daba preferencia a los levitas que no tenían herencia entre el pueblo de Dios, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas en este banquete, las personas más citadas. Y la idea principal del sacrificio de paz es comunión, y se utiliza en varias ocasiones para expresar agradecimiento por la bendición de Dios, un sacrificio de paz, como dice Levítico 22-29, para cumplir un voto que le hicimos a Dios, como lo expresa Levítico 22-21, y como una ofrenda voluntaria, una expresión del amor de Dios para con nosotros, Levítico 22-21. Así que esta es la idea también que se transmite en este sacrificio, el sacrificio de paz. Amén. Muy importante, sobre todo, el tipo animal. Amén. Igual del rebaño, del ganado, macho cabrío, sin defecto, incluyendo también una variedad de panes. Amén. Que se podían comer juntamente por el sacrificio, porque se refiere a un gran banquete que se está realizando. Amén. Y lógicamente tenemos también lo que demás es la oblación o ofrenda de alimento o sacrificio de alimento. Esta oblación la encontramos también en Levítico capítulo 2 y Levítico capítulo 6 habla de la oblación, del hebreo corbán. Amén, corbán.
significa acercamiento. Consistía en una ofrenda a Dios de los productos de la tierra. Incluía flor de harina, panes ácimos, fritos y espigas tostadas. Al ser presentada, una porción pequeña se quemaba sobre el altar y el resto pertenecía a los sacerdotes. La oblación significa la consagración a Dios de los frutos de la labor humana, de los frutos de la tierra. Tenía la siguiente regla: se echaba aceite sobre la oblación y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Se ofrecía incienso en la oblación. El incienso es símbolo de las oraciones, de los ruegos, amén, sacerdotal, y de los ruegos en Apocalipsis, es de los ruegos de los santos, amén, que se eleva ante Dios como intercesión. Se añadía también sal sobre la oblación. La sal es simbólica en los evangelios, porque Cristo nos dice que tenemos que ser la sal de la tierra. Amén. Y la sal quita la corrupción, quita lo malo. Amén. Y también era una ofrenda sin levadura. La levadura es un emblema del pecado, ni tampoco miel, que la miel era un emblema también de las cosas que habían dejado atrás en los egipcios. Y esta era la característica que se hablaba de la oblación. Amén. Por lo tanto, la oblación, repetimos, expresa acción de gracia, expresa reconocimiento de la voluntad y de la provisión de Dios. La oblación, que incluían grano, harina, incienso, aceite de oliva, pan y sal también. Amén. Y no excluía completamente lo que es levadura y miel. Todos estos sacrificios eran tipos de Cristo, conforme leemos en Hebreos 9 al 28 y Hebreos 10, 1, 14, ya que cada uno de estos sacrificios, amén, lógicamente nos enseña una gran lección acerca del sacrificio perfecto que Cristo iba a realizar por nosotros en la cruz del Calvario. Estos son los primeros 7 capítulos que encontramos en el libro Levítico y que tienen una enseñanza crucial para nosotros, porque nos hablan de la obra de Cristo, del sacrificio perfecto que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a dejar este estudio hasta este momento y continuaremos lógicamente en otra ocasión para no cansar mucho, amén, y que pueda ser un poquito más didáctico. Bendiciones, Dios les guarde y nos vemos próximamente.